Muy buenos días. Esta mañana en el segmento Economía y Mercados, como siempre, día lunes, vamos a enfocar algún mito económico, alguno de mis mitos económicos preferidos. Y el mito del día de hoy es: el ruido político estaría afectando negativamente a la economía peruana. En primer lugar, es bueno destacar qué es realmente ruido político. Ruido político tiene que ver con ese conjunto de alteraciones que vienen de la esfera política que rodea a toda economía y que inoculan malas percepciones respecto al desenvolvimiento de la economía. Un gobierno quiere poner medidas demagógicas, quiere expropiar, amenaza con bloquear determinado proyecto. Eso afecta a la inversión y al final el empleo, el crecimiento y la reducción de pobreza. Pero no cualquier turbulencia. Tenemos que tener bien claro que una clara separación de poderes es algo fundamental en un régimen democrático. Es más, tener claramente delimitados los límites al Ejecutivo siempre ha sido algo que caracteriza a los países desarrollados. En el Perú, sin embargo, no estamos en Suiza, vale la pena repetirlo, y por lo tanto siempre hemos crecido en medio de escándalos, come polleros, come cables. Es parte de la historia nacional, elegimos a estos simpáticos personajes y vale la pena tener en cuenta que hemos crecido mucho con ellos, a pesar de ellos podríamos decir. Y que, un detalle más, en los últimos meses, mucho antes de la actual coyuntura que se aclara el día de mañana en el Congreso respecto a la renovación o la denegación de la confianza al gabinete Jara, estamos observando deterioros, mucho más antiguos que este escaramuza. La brecha en cuenta corriente está fea, todavía no publican el segundo trimestre, la inversión se cae en 4% en términos del primer trimestre del año, hemos bajado 2 puntos según el Banco Central en el ratio de inversión privada, que es el corazón de la economía. Así que entendamos que echarle la culpa a este escaramuza de la marcha de la economía peruana puede ser una de las pataletas o uno de los maquillajes más bonitos, pero no tiene nada que ver con la realidad. Ya estábamos metiendo la pata antes de que este ruido político asociado a la escaramuza congresal pase. Por lo tanto, vale la pena valorar lo que aquí realmente es importante en materia económica. La institucionalidad democrática es fundamental. Y sobre todo, entiéndalo bien, señor televidente, es una maravilla en comparación a la alternativa. Las voces que dicen que hay que avasallar al Congreso, no, señor. ¿Qué pasa si el día martes cumple el viejo dicho, ese de que el martes no te cases, no te embarques y menos te acerques al Congreso? Bueno, ese viejo dicho, no esperemos el fin del mundo. No tomen muy en serio a quien lo vaticina. De hecho, lo único realmente importante en términos de ruido político, insisto, en el núcleo de este comentario, no es que exista accidentes basados en la propia institucionalidad del país, sino sobre todo la torpeza de las ideas que vayan detrás. Un régimen puede ser altamente predecible, sin ningún ruido político. Le voy a decir Venezuela, le voy a decir Cuba. Hay alguien que hace ruido, lo mandan a dormir. No. Lo que valen son las ideas económicas. Italia se ha desarrollado en medio de escándalos. Así que no sobredimensionemos las cosas y dejemos que el Congreso le ponga el pie en la mesa al Ejecutivo. Total, como diría un amigo mío, eso es lío de gringos. Buenos días, Catherine. ¿Qué tal fin de semana? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Todos estos ruidos políticos que tú estás mencionando, sí, efectivamente están afectando al gobierno. ¿Crees que sería necesario la salida del ministro Castilla para poder cambiar todos estos inconvenientes que se están generando, toda esta inestabilidad y la preocupación también de la población, obviamente? La respuesta a tu pregunta la deben decidir los congresistas. Para eso les pagamos. Ellos son los que ahora están, por la recomposición de las bancadas, teniendo que ponerse de acuerdo y ponerle un claro límite a un panorama político que en los últimos años siempre ha estado muy alineado con el Ejecutivo. Por primera vez hay algo de división y los congresistas están pidiendo eso y otras cosas. Al fin y al cabo, lo que importa o lo que opine un comentarista económico es poco relevante. La responsabilidad la van a tener ellos. Y ojalá gane la institucionalidad política, porque gran daño en la economía en este momento, Catherine, no veo. Bueno, esto fue todo por hoy en el segmento Economía y Mercados. Que tengan una espléndida semana.